Buenos días, mi querido hermanito Churi. Muchas gracias por su dirección. Gracias a cada uno de ustedes también por estar aquí presente, por este tiempo que sacamos para poder servir al Señor y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Continuamos con el tema. Estamos mirando acerca de la adoración y específicamente acerca del punto de la alabanza. Estuvimos clases pasadas hablándonos de principios espirituales en cuanto a la adoración. Miramos 5 principios espirituales. Y también la clase pasada estuvimos enfocándonos sobre todo en entender, en conocer cómo era la adoración en el Antiguo Testamento. Me recuerdo que hablábamos sobre todo acerca de la adoración en el tabernáculo móvil, en el tabernáculo fijo, en el templo de Jerusalén, donde estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y allí mirábamos los distintos aspectos, donde estaba el sumo sacerdote, donde estaban los sacerdotes y donde estaban los levitas, ¿cierto? Y ahí hablamos de las distintas diferencias que habían y, por ejemplo, el mismo holocausto, el altar, todo el ritual que se hacía. Y dentro de eso nos enfocábamos en el punto de la alabanza. Y la alabanza la ejercían los levitas de 30 años para arriba, los levitas también en en el atrio del templo o del tabernáculo, del lugar santísimo, del santuario. Entonces, hacíamos varias conclusiones en la clase pasada, mirando que la manera, la forma como los antiguos israelitas adoraban es muy diferente que los religiosos modernos de hoy en día nos quieren proponer. Ellos dicen hay que adorar, como lo dice Salmo 150 u otros pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, pero no lo hacen como lo hacían los judíos. No lo hacen en el templo. Ellos no son levitas, no son de la tribu de Leví, tampoco cumplen la función estando en el tabernáculo, en el santuario. O sea, si usted se fija, todo es diferente, todo es modificado. Es una adaptación burda, superficial de lo que era la adoración antiguo testamentaria. Yo a veces he conversado con estos líderes y le digo, por lo menos, si van a fallar, por lo menos háganlo como dice la ley. Por lo menos cumplan el ritual, cumplan el sacerdocio, hagan el holocausto, hagan el sacrificio, pongan el incienso, los panes de la proposición, el lugar santísimo, el arca, pero no pueden tomar solo un aspecto, porque si usted se fija, ellos toman solo un aspecto, o sea, todos los demás fueron abolidos, menos uno, la música instrumental. O sea, Dios abolió el incienso, el sacerdocio, el altar, el holocausto, los levitas, todo fue abolido, menos una cosa. No es que yo quiero tocar guitarra, no es que yo quiero que tengamos un piano. Y ahí ya nos damos cuenta que la adoración no es algo para la conveniencia, no es algo de que yo decido lo que quiero ofrecer, lo que a mí me gusta ofrecer, porque si decimos que nosotros somos del nuevo pacto, debemos adorar como el nuevo pacto. Y hoy día vamos a hacernos una pregunta, vamos a entrar a eso hoy día, porque hay personas que a veces le cuesta distinguir esto, y vamos a responder específicamente a la pregunta, ¿qué hizo Dios? Aquí está. ¿Qué hizo Dios con el antiguo pacto? Cuando hablamos del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, la ley, ¿qué hizo el Señor? Ya miramos cómo era la adoración judaica, antiguo testamentaria,
Pero, ¿qué más nos dice la palabra? Y voy a repasar algunas cositas que hemos mirado ya en secciones anteriores de este estudio. Y si quieres acompañarme, por favor, mire allí en Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34, pasaje muy conocido, ya lo hemos estudiado, ya hemos mirado este pasaje en cuanto al entendimiento bíblico de la diferencia entre antiguo y nuevo pacto. Mire cómo nos dice Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. He aquí, note muy bien, tiempos de Jeremías, 600 años antes de Cristo, más o menos. He aquí, vienen días, anunciando hacia el futuro. ¿Qué nos está diciendo Jeremías 600 años antes de Cristo? Viene un nuevo pacto, un pacto diferente, un pacto espiritual, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Por qué? Ese es mi punto de esta lección. Porque ellos, versículo 32, invalidaron mi pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido, dice Jehová, aunque yo fui fiel, yo cumplí. Nota que enfatizábamos en lecciones anteriores que hablábamos de los dos pactos. Mira la diferencia del pacto en la mente, en el corazón. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Una característica que mencionábamos del nuevo pacto en comparación al antiguo pacto es que es un pacto espiritual que se escribe en la mente y en el corazón. Antes estaba escrito en tablas de piedra. Nota que todo en el Antiguo Testamento es físico, todo en el Antiguo Testamento se toca, se ve, se palpa. La ley, las tablas, el sacrificio, la sangre, el cordero, el altar, el arca, todo, el templo, todo en el antiguo pacto se toca, se palpa, se ve, los instrumentos musicales, el incienso, todo está allí, todo es físico. Pero ahora, en el nuevo pacto, todo es espiritual. Ahora todo tiene que ver con la mente, tiene que ver con el corazón. Nota muy bien, hay un nuevo pacto. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con el antiguo pacto? Haré nuevo pacto. Él lo cambió. Note que ahora van a pasar 600 años y el escritor del libro de los Hebreos tomó la cita de Jeremías. Si puedes ir conmigo, por favor, allí a Hebreos capítulo 8. Nota que han pasado 600 años, tiempos del Nuevo Testamento ya, y el escritor del libro de Hebreos nos cita y nos ayuda a entender. Fíjese muy bien que interpreta para nosotros, nos clarifica el sentido
las palabras, el propósito que tenía el profeta Jeremías cuando habló el anuncio. Note cómo había una profecía y ahora el escritor del libro de los Hebreos está mostrando su cumplimiento. ¿Cómo esto se cumplió? ¿Cuándo se cumplió? Fíjese cómo lo dice allí, Hebreos 8, 6 en adelante. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mire la explicación del autor del libro de los Hebreos al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Nótalo muy bien. Nuestro autor quiere dejarnos en claro que si estás en el nuevo pacto, si estamos en el nuevo pacto, fíjese bien las palabras que lo cualifican. Mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas, el Nuevo Testamento, la nueva ley de Cristo es mejor, es superior. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que recibir algo mejor? ¿Tenía alguna falla el antiguo pacto? Dice versículo 7, porque si aquel primero, el antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, si no hubiese tenido falla, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál era la falla? Según lo que nos está diciendo el autor del libro de los Hebreos, el Antiguo Testamento tenía una falla y principalmente la falla éramos nosotros. Si tú lo miras muy bien allí, versículo 9, la falla era porque ellos no permanecieron en mi pacto. Israel no cumplió, no permaneció. Israel no respetó, no guardaron este pacto y por eso mismo invalidaron, no cumplieron. Recuerde que un pacto es un acuerdo. Recuerde que un pacto es un trato entre dos partes, entre dos personas. Había un acuerdo. Dios hizo pacto con Israel, pero Israel no cumplió este pacto. Y por eso mismo, el escritor del libro de los Hebreos nos explica los sentimientos que tenía Jeremías, porque eso no está en Jeremías 31. Dice verso 8, porque reprendiéndolos. O sea que cuando Jeremías escribió en Jeremías 31, el tenor, el sentimiento que había en ese momento de Dios era reprensión. Dios está aburrido, Dios está cansado. Cientos de años, miles de años, Israel no está cumpliendo. No están respetando la ley, no cumplen la ley, no guardan los mandamientos, no respetan a Dios. Dios dice, como ustedes no me respetan, como ustedes no quieren guardar mi ley, como ustedes no quieren guardar mis mandamientos, voy a hacer una nueva, una nueva ley. Y eso es lo que vemos al final, la interpretación del escritor del libro de los Hebreos allí
En versículo 13, sobre todo, 8:13, al decir, esta es su interpretación, cuando el escritor del libro de los Hebreos dijo, nuevo pacto, al decir, nuevo pacto, cuando Jeremías, 600 años antes de Cristo, dijo nuevo pacto, lo dio por viejo. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Claro, 600 años antes de Cristo se anunció el cambio de la ley, el cambio de pacto. Ya si 600 años antes de Cristo estaba próximo a desaparecer, fíjese bien ahora, ya desapareció, dice el escritor de Hebreos. Ahora tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, un mejor ministerio, un nuevo pacto. Fíjese muy bien, hay dos pactos en la Biblia, mis queridos hermanitos. Esto es muy importante porque eso indica que hay dos pueblos, dos leyes, dos sistemas muy diferentes el uno del otro. Un sistema sacrificial, ritual, centrado en Jerusalén, centrado en un sacerdocio, en una tribu, con un método y una forma. Ahora, en el nuevo pacto, un pacto eterno, extensivo para todo el mundo, donde no hay distinciones raciales, sociales, tribales, donde ahora el verdadero templo está en el corazón, donde ahora nosotros somos sacerdotes espirituales. Entonces, fíjate la progresión. Y esto es algo muy importante porque Dios cambia el pacto, cambia la ley y cambia el sistema de adoración. Y si Dios cambia el sistema de adoración, ¿por qué todavía hoy día hay gente que quiere aferrarse al sistema antiguo? Todavía quiere seguir adorando como adoraban antes. Todavía quiere seguir haciendo las cosas que hacían antes y a conveniencia. Algunos, algunos dicen, no, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Pero es parte del sistema antiguo. Mate animales entonces. No, eso de la ley antigua. Tengo un sacerdocio levítico entonces. No, eso es parte de lo antiguo. Circuncídese entonces. Guarde el incienso entonces. Haga las cosas de la ley entonces. No, eso fue abolido. Ah, ok, o sea, solo las cosas que te convienen no fueron abolidas, solo las cosas que te gustan no fueron abolidas, pero las demás desechémoslas. Ese es el problema que hoy en día vemos nosotros en el mundo religioso. Tomar la Biblia fuera de contexto, aplicarla de una manera equivocada y al final tomarla como una carta de restaurante. Lo que quiero elijo, esto sí, esto no me gusta, me gustan los diezmos, esto sí, me gustan los instrumentos, esto sí, me gusta esto sí, esto no me gusta. No podemos tomar la palabra de Dios como una carta de restaurante y elegir lo que queremos o no queremos. Hay dos constituciones en la Biblia y usted debe decidir por cuál se va a regir, por la abolida, por la primera que tenía fallas o por la segunda que es perfecta y que es eterna. Usted tiene que decidir, pero no podemos tomar una cosa de aquí, una cosa de allá, no podemos. Ese es el punto de lo que estamos tratando. No podemos elegir. Dios anuncia un cambio de pacto de lo antiguo a lo nuevo, de lo antiguo a lo nuevo. Si algunos se preguntan, ¿cuándo? ¿Cuándo fue este cambio? Si tú te lo preguntas tal vez, ¿cuándo fue hecho el cambio de un antiguo a un nuevo testamento, de un antiguo pacto a un nuevo pacto? Fíjese muy bien. Acuérdese estas palabras de Jesús, que siempre me gusta puntualizarlas, porque mira allí como lo dice Jesús en Lucas capítulo 22
versículo 20, tan cortito el pasaje, pero tan significativo, momento donde Jesús estaba reunido con sus discípulos en el aposento alto, momento, institución de la cena del Señor, y Jesús dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa, ahí está, esta copa, Jesús tomó un recipiente específico, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Dónde se encuentra el nuevo pacto? En la sangre de Jesús. ¿Cómo fue sellado el nuevo pacto? En la sangre de Jesús, en la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario. Allí fue sellado un nuevo pacto. Esta copa, esta sangre, este memorial que vamos a recordar, esto es el nuevo pacto que en mi sangre va a ser sellado. ¿Cuándo comenzó entonces el Nuevo Testamento, el nuevo pacto? En la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario. Allí comienza un nuevo pacto. Y desde ese momento en adelante, nótalo muy bien, hay un cambio. Hay un cambio de ley, hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de adoración, hay un cambio de ritual, de sistema. Todo ahora es diferente. Todo ahora es diferente. ¿Cierto? Otro pasaje que nos habla acerca de lo mismo, de este cambio de lo antiguo a lo nuevo. Fíjese cómo lo dice también Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Estoy usando algunos versículos probatorios porque hay personas que muchas veces lo desconocen y otros que tal vez no lo conectan. Pero fíjese muy bien allí en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo, qué clarito lo dice aquí, Él es nuestra paz. Cristo derribó esa pared intermedia que había, ese muro, esa barrera que separaba ambos pueblos, judío y gentil. Ya lo hemos explicado en clases pasadas. Aboliendo, nota la palabra clave allí, aboliendo en su carne, con su muerte, abolió las enemistades que habían entre ambos pueblos, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, la ley antiguo testamentaria. Cristo en la cruz del Calvario abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Abolió los 10 mandamientos. Abolió la ley. Recuerde que los 10 mandamientos era la expresión de la ley antiguo testamentaria. Los 10 mandamientos no eran toda la ley, pero los 10 mandamientos eran el resumen perfecto de toda la ley antiguo testamentaria. Por si acaso hay pasajes que nos dicen y conectan que los 10 mandamientos son la ley, y por eso decimos nosotros que cuando las tablas de piedra, que cuando la ley de los mandamientos, como dice aquí, fueron abolidas, lo que está diciendo Pablo es que está siendo abolida toda la ley antigua testamentaria, y ahora va a formar una nueva ley, ahora va a formar un nuevo hombre, dice aquí, un nuevo pueblo, ahora viene un nuevo sistema, un nuevo sistema. Lo mismo dice Colosenses, pero vamos a
Vamos a ir a este pasaje. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 4, porque aquí sí que Pablo lo dice clarito. Y al final Pablo hablando del punto, Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo vino a poner fin a la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a poner término a la ley. Eso es lo que Pablo entiende, eso es lo que la palabra nos dice. Entonces, si la ley fue abolida, si la ley fue quitada, si el antiguo pacto fue cambiado, entonces Cristo vino a poner ese punto. Entonces, ¿qué cambios? ¿Qué cambios tenemos ahora? ¿Qué cambios? Y fíjese que esta es una pregunta importantísima que debemos hacer, porque hay dos pactos en la Biblia. ¿Cuál quieres obedecer tú? ¿Bajo cuál usted quiere vivir? Eso es bueno preguntarle a los religiosos, hermanito. Muy bueno preguntarle a los religiosos. ¿Bajo qué pacto quieres vivir? ¿No? ¿Quieres tocar instrumento? Entonces guarde la ley. Haga las cosas de la ley. Y vaya a adorar a Jerusalén, y vaya a adorar con los levitas, y vaya a seguir el ritual de ellos. Pero si quiere ser cristiano, adore como dice el Nuevo Testamento. Adore con los mandamientos, adore con lo que la palabra dice en el nuevo pacto. ¿Bajo qué pacto deberíamos vivir? Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, debería vivir bajo el nuevo pacto. Y vamos a ir preguntándonos, porque ya miramos en la clase pasada cómo adoraban los judíos para entender el contraste. Yo quise hacer esa clase para entender la diferencia, cómo lo hacían ellos, pero también vamos a preguntarnos más adelante cómo adoraba la iglesia y qué nos dice la palabra en cuanto a la alabanza y la adoración en la iglesia en el primer siglo en la Biblia. Vamos a mirar la palabra y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Ya vimos cómo lo hacían los judíos, después vamos a ver cómo lo hacemos los cristianos. Pero para ir ya puntualizando, ¿qué hizo Dios con la adoración antigua testamentaria? Fíjese bien, pregunta directa al hueso. Ya sabemos que Dios, ¿qué hizo con la ley? La cambió. Ahora, dentro de la ley está la adoración judaica. ¿Qué hizo Dios con la adoración judaica? ¿Habrá cambiado? ¿Habrá modificado cuál es el pensamiento de Dios? Y quiero mencionarte algunos pasajes de los profetas, porque tienes que entender la distancia desde que la ley fue establecida en el monte Sinaí y desde ahí en adelante, por cientos o miles de años que los judíos estuvieron observando, fallando la ley, Dios acumuló un tedio, un fastidio. Note que son cientos de años, miles de años con los mismos errores, con la misma actitud, con el corazón rebelde de Israel, que no guardaban ni respetaban. Recuérdese que recién bajando Moisés con las tablas de piedra, acuérdese del becerro de oro. Imagínense, inmediatamente adorando a otro Dios. O sea, imagínense todo lo que Dios tuvo que tolerar, todo lo que Dios tuvo que soportar, todo lo que Dios tuvo que ver durante cientos o miles de años que Israel fallaba y fallaba y fallaba y fallaba y fallaba. Y fíjese que hay pasajes que nos mencionan específicamente cuál era el pensamiento y el sentimiento de Dios, no solo ante el cambio de la ley, sino también en cuanto al cambio de la adoración. Fíjese que Dios está molesto. Dios está fastidiado con la actitud irreverente de Israel. Dios está cansado de todo este externalismo, materialismo de los judíos. Recuérdese que ese es el problema de lo material, de lo tangible, de lo que tú tocas, de lo que tú sientes, que tú te acostumbras. Ah, si lo que Dios quiere es solamente un cordero, listo, démosle un cordero, cualquier cordero. Ya no te preocupas de dar lo mejor. Ah, si lo que Dios quiere es esto. Y al final te enfocas más en lo material, en lo físico, y te olvidas del corazón. Te olvidas del corazón. ¿Se ha dado cuenta que hasta hoy día hay gente así? Gente que
están en los grupos religiosos y lo que más les interesa cuando pensamos en la alabanza no es si estamos adorando bien, no es mi comunión con Dios, no es si yo respeto los mandamientos de Dios, no es si yo estoy en comunión uno a uno con Dios, sino en la nota musical, es el tiempo, y la gente está obsesionada con esas cosas. Tiene que ser perfecto, que la melodía, que la música, que el tiempo, que la armonía, y no te importa la adoración. Eso no es adoración. Eso solamente son cosas externas. Eso es externo. Eso es físico. Pero hay gente que está más preocupada por eso. Y ahí tú te das cuenta. Y yo cuando miro eso, yo veo, sin haber estado presente cientos de años antes con Israel, miles de años antes con Israel, cuán fastidiosa tiene que haber sido la actitud de ellos. Dios va a hacer un cambio. Dios va a cambiar el sacerdocio. Dios va a cambiar la ley. Dios va a tener que cambiar la adoración. Fíjese cómo lo dice Isaías, pensando en la adoración antiguo testamentaria. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 14. Comienzo del libro de Isaías y nos dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Fíjese, Dios mandó a ofrecer los sacrificios. Es ley de Dios. Pero aunque Dios lo deseaba, aunque Dios lo pidió, aunque Dios formó este sistema, note muy bien, lo que le molestaba no solamente era este sistema, realmente era el corazón y la actitud externalista y superficial. Lamentablemente, una adoración material hace que la gente se olvide de lo espiritual. Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Yo me preguntaría, pero Señor, tú lo pediste. Tú lo pediste. Sí. Y mira lo que dice Dios: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Qué increíble que los sabatistas y otras personas no lo leen. Mira, no lo soporto. No soporto tu luna nueva, no soporto tus días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las 7 fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. 700 años aproximadamente antes de Cristo. Ya Isaías declara, ya Dios lo dice: estoy hastiado, estoy cansado, estoy aburrido de su tediosa adoración. Es gravosa, es una carga. Estoy cansado de soportar su actitud. Estoy cansado de ver su corazón desviado. Estoy cansado de ver cómo se enfocan más en lo externo, se preocupan más de eso que realmente del corazón, que realmente de la verdadera adoración. Ese es el problema del ritual externo. Ese es el problema de aquellos que quieren añadir instrumentos al culto de adoración. Se preocupan más de lo externo. ¿Qué importa lo externo? ¿Qué importa una guitarra? ¿Qué importa un pandero? ¿Qué importa un piano? ¿Qué importa esas cosas? Eso no le transmite nada a Dios. Eso es para el deleite de nosotros. Eso es para el oído humano. Eso no le transmite nada a Dios. Lo que le transmite algo a Dios es tu corazón, es tu boca, es tu sentimiento, es tu sentir. Eso le transmite a Dios. Todo lo demás estorba. Todo lo demás desvía. Todo lo demás me mal enfoca. Mira cómo lo dijo también otro autor, Oseas 2:11. Buen pasaje también, que usamos muchas veces con adventistas o sabatistas. Mira cómo lo dice en el libro de Oseas, capítulo 2, también lo dice tan clarito allí: haré cesar
cuando yo le pregunto, ¿qué entiende usted por cesar? Todo su gozo terminó. Haré, voy a hacerlo. También aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Aquí está la profecía de Oseas diciendo de que Dios va a cambiar el día de reposo, el sabbat, como las lunas nuevas y las fiestas de los judíos. Por eso nosotros hoy día no guardamos el sábado, por eso hoy día no guardamos las lunas nuevas, las fiestas, las festividades, las fiestas solemnes, porque entendemos que Dios cambió todo ese sistema ritual sacrificial. Dios lo cambió. Haré cesar. Estoy hastiado. Estoy fastidiado. Ya estoy aburrido. Fíjese muy bien, no solo lo dijo Oseas. Mira también otro pasaje que nos habla del cambio de la adoración. Míralo también, otro pasaje muy conocido que se cita a veces, que es Amós, capítulo 5. También tiempos del Antiguo Testamento, Amós capítulo 5, versículo 21 al 23. Búsquelo también si puede, márquelo también en su Biblia, Isaías 1, 11 al 14, Oseas 2, 11, Amós capítulo 5, versículo 21 al 23. Mira las palabras, enfócate en eso. Recuerda el tedio y el fastidio. Dios lleva cientos de años soportando esta adoración. Ha visto el corazón de la gente y no está ahí. Han visto el externalismo y eso es más importante. Es más importante lo que ofrecemos que cómo lo ofrecemos. Es más importante lo físico, que se vea el carnero, que se vea la sangre, que se vea el incienso, que se vean los panes de la proposición, los instrumentos, que se vea el templo, que se vea lo físico y material. Pero a nadie le importa. A nadie le importa lo espiritual. Por eso Dios dice en Amós capítulo 5, versículo 21 al 23, aborrecí, mira las palabras, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Mira cómo lo dice versículo 23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Esto es increíble. Cuando yo le toco este versículo a los religiosos y me dicen, hermano, ¿y podemos hacer esto, hermano? ¿Y podemos hacer aquí, hermano? ¿Y podemos poner una guitarrita, hermano, en el culto de adoración? ¿Y podemos hacer esto, hermano? ¿Podemos hacer esto y aquello? Muchas gracias. Podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Y yo le digo, ¿qué lees? Quita de mí, dice. Quita de mí. No escucharé. No escucharé la salmodía de tus instrumentos. Quita de mí. ¿Qué entiendes por quita de mí? Le digo. Si Dios dice que lo quites, si Dios dice que ya no lo va a escuchar, si Dios dice que ya no le importa, que es un sistema pasado, un sistema antiguo, Dios está cambiando toda la adoración. ¿Qué importa una nota? ¿Qué importa un teclado? ¿Qué importa una guitarra, un pandero? Eso no le transmite nada a Dios. Quítalo de mí. Yo quiero escuchar tu corazón. Yo quiero escuchar tu verdadero instrumento. Todo lo demás estorba. Todo lo demás distrae. La gente está más preocupada de la nota, del sol, re mayor. Está más preocupado de esas cosas que realmente de adorar a Dios. Quítalo de mí. No voy a escuchar. No es importante, no es relevante. Estorba. ¿Te das cuenta cómo Dios dice, aborrecí y abominé todo esto externo? Tus ofrendas, tus holocaustos, tus animales engordados, tus asambleas, tus solemnidades, todo tu ritual, incluido.
las salmodías de tus cantares, tus instrumentos musicales, todo eso que Israel tenía. Muchos dicen, Dios se glorificaba a través de todo este ritual. Sí, pero hasta que lo hastió, lo aborreció y lo abominó. ¿Y quiénes fueron los encargados de eso? Israel, con su actitud externalista, pecadora, negligente, materialista, donde se enfocaron más en lo que tenían que hacer y no se enfocaron en cómo estaba su corazón, en lo que realmente le transmitían a Dios. Fíjate bien, y este es un pasaje que solamente quiero notar, quiero marcar. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 14, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, el sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según, mira allí como lo dice versículo 11, el orden, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hoy estamos bajo el orden de Melquisedec, ya no bajo el sacerdocio de Aarón. Y ese es el sacerdocio del Antiguo Testamento, de los levitas, de la ley, de los instrumentos, de las trompetas, bajo cuál tú quieres adorar. Y lo dice clarito el autor del libro de los Hebreos, porque cambiado el sacerdocio, cambió el sacerdocio, ahora estamos según el orden de Melquisedec, del de Cristo, ya no el de Aarón, de los judíos. Necesario es que también haya cambio de ley. Hay cambio de ley. Y obviamente el escritor de Hebreo lo explica, y de aquel a quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Te das cuenta cómo cambió la ley? Fíjese también, ahí mismo, en el mismo contexto, Hebreos 7, 18, 19 y 22, también. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, la ley antigua, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y va a decirlo súper claro, versículo 22, por tanto Jesús es hecho de un fiador, de un mejor pacto. ¿Bajo qué pacto quieres servir, hermano? ¿Bajo qué pacto queremos adorar? ¿Queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Quiere adorar de una manera correcta? Acuérdese de este pasaje siempre allí en Juan capítulo 4. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así lo dijo Jesús en tiempos, en tiempos de su ministerio terrenal. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo quiere adorar al Señor? ¿Quiere seguir adorando como lo dice la ley? ¿Quiere seguir adorando como lo dice el ritual? Ni siquiera los que proponen la adoración, la música instrumental, lo hacen como dice la ley. Ni siquiera respetan ellos la ley y quieren convencernos a nosotros de que introduzcamos cosas a la adoración nuevo testamentaria. Pero ni siquiera ellos, los falsos predicadores, lo hacen conforme a la ley. Por último, respetar a la ley. No la respetan. Quieren mezclar, quieren cambiar, quieren tergiversar. Pero ¿qué nos dice la palabra? La adoración que Dios busca es una adoración en espíritu y en verdad, de todo el corazón, con todo lo que somos, pero también una adoración formada y moldeada por la verdad de Dios, informada e instruida por la verdad de Dios. Eso es importantísimo que lo entendamos. Adoramos como Dios dice,
Adoramos como la palabra nos dice. No somos judíos. No podemos adorar como los judíos. No podemos hacer las cosas de los judíos. No podemos seguir haciendo las cosas que los judíos proponían porque ellos invalidaron su pacto. Ellos fallaron, no cumplieron y Dios cambió el pacto. Y ahora nosotros estamos en la iglesia siguiendo un nuevo, un nuevo pacto. Entonces Dios va a hacer un cambio total. Ya nada más de adoración física, externa o materialista. Ahora la adoración que Dios busca en el nuevo pacto va a ser una adoración en espíritu y en verdad. Dios cambió. Dios cambió la ley. Ahora cambió el sacerdocio, cambió el pacto, cambió la adoración. ¿Se fija muy bien? Entonces tenemos todos estos pasajes mirando el cambio del Antiguo al Nuevo Testamento y también tenemos todos estos pasajes que nos muestran el fastidio, el tedio, cómo Dios se aburrió, voy a decirlo así, cómo Dios ya está hastiado de esta adoración externa y ritualista. Entonces, cuando usted se pregunte, ¿sagrada a Dios? ¿Le molestará a Dios una guitarrita? ¿Le molestará a Dios un tecladito? ¿Le molestará a Dios? Dios dice, quítalo, lo aborrecí, lo abominé. Eso no es para la adoración. Úsalo para tu entretención personal si quiere, pero para la adoración, eso no. Si usted quiere por ahí que suenen cosas, pero eso es fuera. Pero cuando se trata de la iglesia del Señor, cuando se trata de lo más sagrado, tiene que hacerse como Él quiere. Quítalo de mí. Lo aborrecí, lo abominé. Entonces, cuando alguien me dice, y el Señor dice, ¿qué piensa de los instrumentos? Pregúntale a Amós. ¿Qué Dios piensa de los instrumentos? Pregúntale a Amós 5, 21 al 23. Obviamente, voy a decírtelo bien. En ese pasaje, no solo los instrumentos, todo el sistema ritualista, todo el externalismo, todo ese corazón materialista, enfocado más en cosas que en ofrecerle a Dios la verdadera adoración, era lo que Dios realmente lo tenía hastiado. No es solo el instrumento por el instrumento, realmente es todo. Todos los holocaustos, la ofrenda, las fiestas solemnes, las lunas nuevas, los días de reposo y todo lo que se ofreció. Todo eso, al final, fue despreciado por Dios, fue desechado por Dios, porque la gente se desvió. Lamentablemente la gente se desvió y ya no estaban enfocados en lo más importante. Si hasta el día de hoy yo lo veo, imagínense que hoy en día lo mismo que vemos de grupos religiosos que proponen la música instrumental, ¿dónde se enfocan? Están más enfocados en una nota, en un coro, separan gente, hay solistas, hay... Y yo digo, ¿no somos todos adoradores? ¿No estamos todos adorando hacia el rey? Ahí nos damos cuenta que esto es un show y nada más que un show. Y no importa realmente el corazón de las personas, lo que importa es que suene bien, que deleite el oído, que le agrada a las personas, pero no tiene nada que ver con la adoración eso. Eso no tiene nada que ver con la adoración, porque la adoración es una experiencia personal, tú con Dios. Y cualquier cosa material que Dios no ha pedido, cualquier cosa material, estorba la verdadera adoración. Entonces alguien dice, no, si igual puedo hacerlo. No, eso estorba. Dios no lo pidió. Dios no lo quiere. Eso te va a desviar del verdadero propósito. Porque el verdadero propósito es tu corazón con el corazón de Dios. Tus palabras adorando a Dios. Dios no te ha pedido lo otro. Dios no te lo ha pedido. No eres ni levita, no estás ni en el templo, no está en el atrio usted. Estése tranquilo. Usted no es levita, no tiene la responsabilidad de hacerlo. Si usted hubiese sido judío, ni siquiera hubiera podido tocarlo, porque solamente la tribu de Leví lo podía hacer. Si usted hubiese sido judío, hubiera tenido que mirar nomás. Así que esté tranquilo, porque lo único que le interesa a Dios en la adoración es tu corazón, es mi corazón. Vamos a dejarlo aquí
por el tiempo, pero obviamente vamos a dejar una pregunta. Ya estamos al borde, porque ahora nos vamos a preguntar, ¿qué entendió la iglesia? ¿Qué entendieron los cristianos ahora? Así que la próxima clase, el próximo lunes, si nos acompaña, vamos a estar mirando ahora en el Nuevo Testamento ya qué entendió la iglesia en cuanto a la adoración. Y vamos a estudiar pasajes del Nuevo Testamento, ya no como adoraban los judíos, ya no en este caso como Dios cambió la ley de los judíos y cambió la adoración de los judíos, sino ahora qué entendió la iglesia para entender cómo debemos adorar ahora, hoy. Así que muchas gracias a todos mis queridos hermanitos, mi hermanito Churi, que el Señor les bendiga a todos y gracias.